A propósito del tema de hoy, le preguntamos a los televidentes cuáles considera que son los aciertos y los desaciertos del proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, que hoy cumple 2 años. Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche, que van a estar apareciendo en la parte inferior de sus pantallas a lo largo del programa. Saludamos en nuestros estudios de NTN 24 al general Luis Mendieta, exsecuestrado del grupo terrorista de las FARC. Estuvo en cautiverio 11 años, 7 meses y 13 días. General, bienvenido a La Noche. Buenas noches, Jason, y un saludo muy especial para toda nuestra amable teleaudiencia. También nos acompaña en nuestros estudios de NTN 24 Juan Lozano, exministro colombiano, analista político. Señor Lozano, bienvenido. Buenas noches, Jason. Un saludo para usted, para los compañeros del panel y todos los televidentes. Y desde Bogotá, Colombia, está con nosotros Carlos Fernando Galán, senador colombiano por el Partido Cambio Radical. También dirige esta misma colectividad política. Senador Galán, bienvenido a La Noche. Muy buenas noches, Jason, a todos los televidentes, al general Mendieta y al doctor Juan Lozano, un saludo muy especial. Exministro Lozano, son 2 años de un proceso de paz en los que parece que no hubiera mucho que celebrar. Primero, porque 2 años es mucho tiempo para lo que se pensaba iba a ser la firma de este acuerdo. Segundo, porque los diálogos están suspendidos. Y tercero, quizá en su peor momento, por el secuestro del general Alzate. Sí, sin duda, estos 2 años llegan en un momento muy dramático para el proceso por esta circunstancia deplorable del secuestro del general Alzate, frente al cual solamente hay un camino, y es su devolución inmediata y sin condiciones. Esta mañana, en entrevistas que ha dado a distintos medios radiales, el hermano del presidente, Enrique Santos Calderón, que lanza un libro con la historia del proceso que se llama Así empezó todo, creo que da las claves de lo que pasó. Ellos, de buena fe, porque yo creo que ahí lo que había era el propósito de sacar adelante un proceso de paz, no calcularon lo que estaba pasando con las FARC. Pensaron que el proceso era más corto, por eso la sucesión de plazos corridos. El presidente, como lo acabamos de ver, dijo durará meses. Y pensaron que esta vez, contrario a lo que había pasado en Tlaxcala, en el Caguán, las FARC iban a refrendar esa palabra de paz con hechos de paz. Y dolorosamente no ha sido así. Lo que hemos visto es una guerrilla que es pródiga en discursos desde La Habana, en echar carreta, en echar teoría, en echar doctrina, pero mientras tanto siembran de minas una escuelita en Insá, rematan con tiros de gracia policías heridos, disparan contra las ambulancias que tienen un logo internacionalmente protegido. Entonces, que sea esta, en medio del dramatismo de la suspensión, una oportunidad para que se valide. Si hay una voluntad, se avance y se pueda concretar un acuerdo de paz de parte de las FARC, porque del gobierno y de los colombianos pues está más que demostrado que Colombia entera quiere que pueda existir una paz perdurable. Sí. Senador Galán, ¿usted cree que llegó el momento de revisar las reglas bajo las cuales se está acordando la paz en Cuba? Bueno, primero yo quiero decir que este proceso se inició con unas condiciones que en teoría tomaban o tenían en cuenta los errores que se habían cometido en el pasado. No se hizo un despeje, como se ha hecho en el pasado, y era un grave error. Se tomó la decisión de poner a las víctimas en el centro del debate, de la discusión. Eso es positivo. Eso tiene que traducirse en resultados concretos en el momento de la firma de la paz y sobre todo en el momento del cumplimiento de los acuerdos a los que se llegue. Tercero, se tomó la decisión de refrendar esto, de que sean los colombianos al final del proceso los que determinemos por un mecanismo de refrendación si estamos de acuerdo con lo que se llegue, digamos, a firmar en La Habana o no. Eso no había ocurrido nunca antes. Aquí en Colombia se habían firmado procesos de paz y nos habían prácticamente, digamos, notificado a los colombianos de lo que se había acordado. En ese sentido, me parece que las condiciones de ese proceso eran positivas. Ahora, hay una condición compleja y es, el presidente dijo, vamos a negociar en medio de las hostilidades, no va a haber cese bilateral al fuego, porque no queremos permitir que los avances que ha habido en seguridad contra las FARC se vayan digamos, a debilitar por culpa de un cese al fuego bilateral, y me parece que eso es una decisión acertada. Pero creo que un proceso de paz es viable siempre y cuando la opinión pública lo respalde. Y la opinión pública respaldó en las urnas el proceso de paz en cierta forma. Dijo, queremos seguir buscando la paz con este mecanismo. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, primero nos hemos dado cuenta de que se demoraba más de lo que pensábamos. Ahora, eso no es motivo para romper el proceso.
creo yo, son 50 años de violencia, seguramente no es tan fácil acabar esa violencia. Segundo, las acciones de las FARC, ya las relató el doctor Juan Lozano, no han demostrado su voluntad de paz. Las FARC no han entendido que no solamente tienen que lograr llegar a un acuerdo con el gobierno, sino que tienen que ganarse la confianza de los colombianos, no en ellos, porque creo que eso va a ser muy difícil, pero en que ellos quieren acabar también el conflicto. Y lo que han hecho hasta ahora es todo lo contrario. Entonces yo creo que sí llegó la hora, por lo menos, de que las FARC den demostraciones claras de su voluntad de paz con un cese al fuego unilateral. Me parece que eso sería un mecanismo para garantizar que el proceso siga siendo viable. General Luis Mendieta, usted es víctima de las FARC. Las FARC hablan de avances en estos 2 años, que ya se hablaron en los diferentes acuerdos, en el tema agrario, en el tema de narcotráfico, y ahora justo se está discutiendo el tema de reparación a las víctimas. Pero también en Colombia vemos cómo aumenta el número de víctimas con secuestros, asesinatos, también se siguen poniendo minas antipersonas, reclutando menores. ¿Usted ve que hay avances en el proceso? Buenas noches, senador Galán. Pienso que no. Retomando lo que han sido las negociaciones, en otros periodos presidenciales vemos cómo el presidente Betancur, el presidente Gaviria, el presidente Samper y posteriormente el presidente Pastrana, pues tomaron decisiones precisamente en la búsqueda de este proceso de paz o de procesos de paz con las FARC. Sin embargo, ellos en ese tiempo no cumplieron. Y ahora, con el despeje del presidente Pastrana, pues vimos que fueron 3 años, más de 3 años, en los cuales tampoco se avanzó nada. En su momento se nos decía que, y era esperanzador para nosotros, que hubiese avances en ese proceso de paz buscando precisamente nuestra liberación, pero fueron pasando los meses, los años y no se dio absolutamente nada. Y pienso que en este momento pues se ha trasladado de escenario. Ya no es San Vicente del Caguán, sino es en La Habana, y por la reacción que tuvieron especialmente los integrantes de la FARC, cuando tuve la oportunidad de estar allí como víctima, pues vemos que siguen con su misma doctrina, con sus mismos principios, con su misma terminología y no han cambiado absolutamente nada. Al contrario, continúan, es precisamente como el caso particular, señalándonos de prisioneros de guerra a los dirigentes políticos como que estuvieron secuestrados como prisioneros políticos, y también lo que fue las reuniones previas que se hicieron aquí en Bogotá, donde se trató de justificar por algunos intelectuales la extorsión, manifestando que eso era la aplicación de una ley segunda. Entonces, en ese orden de ideas yo creo que no he visto hasta el momento ningún avance. Y aparte de eso, los integrantes de la FARC no han dado la más mínima muestra de querer la paz y de avanzar en el proceso. Por el contrario, ellos creo que incluso son los más pesimistas, porque Iván Márquez lo decía ya en La Habana: si es que llegamos algún día a un acuerdo, sí. Es decir, que era el principal pesimista, y yo me traje ese pesimismo precisamente de Iván Márquez de Cuba. ¿Usted cómo ve esto, exministro Juan Lozano? El presidente Santos le tira la pelota a las FARC y le dice: libertad para continuar los diálogos, libertad inmediata de estos secuestrados. Y las FARC le devuelve la pelota y le pide cese bilateral al fuego. Yo creo que el presidente, ante el secuestro del general Alzate, hizo lo correcto. Incluso había voces señalando que lo ha debido hacer, por ejemplo, cuando se produjo el episodio de las minas en la escuela de INSA. Pero él hizo lo correcto y yo coincido plenamente con el senador Galán en lo que ha dicho. A él le toca quedarse en esa posición. El cese bilateral en el pasado tiene una historia amarga, utilizado por las FARC para fortalecerse militarmente, para recuperar terrenos que habían perdido en su contienda con la fuerza pública. Entonces creo que lo que el presidente ha planteado es correcto, y me parece además que ha recibido un respaldo muy amplio de los distintos sectores políticos, de los distintos sectores de opinión. Vi una declaración de muchas fuerzas políticas muy importantes en Colombia diciendo: presidente, siga en esta postura, que hasta que no haya el regreso, como también lo decía el senador Galán, del general, por supuesto, pero de todos los secuestrados, pues no se puede retornar
a esa mesa. A propósito del tema de hoy, le estamos preguntando a ustedes, a nuestros televidentes, cuáles consideran que son los aciertos y los desaciertos del proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, que hoy cumple 2 años. Los invitamos a que sigan opinando a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche, que aparecen en la parte inferior de sus pantallas. Y vamos a leer algunos mensajes que ya nos han llegado hasta ahora. John Ariza nos escribe: la falta de seriedad, no hay lógica de dialogar y como traidores hacer la guerra. Acierto, la voluntad, pero ¿dónde está? También escribe hoy en el mío, dice: el acierto fue lograr sentar a las FARC, los desaciertos son muchos, el principal igualarlos con el Ejército Nacional. También escribe Óscar Ortiz González y dice: en estos años los ciudadanos han perdido vocería respecto de los asuntos públicos porque el gobierno le da prelación a las FARC. Vamos a hacer una breve pausa comercial y ya regresamos en el análisis en el programa La Noche. 2 años cumple el proceso de paz entre el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC, hoy suspendido luego del secuestro de un general del ejército. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.